Buenas tardes. Vamos a empezar nuestro último capítulo, nuestra última sesión, con el título que todos conocemos: Jesús fue una persona como nosotros, teniendo en cuenta las consideraciones finales y recordando que el objetivo del seminario es sencillamente comentar el libro de Roger Lenaers, Jesús, una persona como nosotros, y con una postura de los de Emaús, que es una parábola, una lección catequética, no un hecho histórico, en que en el diálogo sale la profundidad nuestra a través de metáforas, y que es la profundidad que sacan los dos viajeros de Maús, que se encuentran consigo mismo al hablar con la profundidad que la proyectan en un personaje. Vamos a la última. Y entonces el libro que Roger Lenaers se basa para hacer los comentarios es el libro de Reza Aslan, El Celote. Un libro en el cual veremos hay una crítica a la imagen sociopolítica de Jesús, y luego presenta la cuestión de la resurrección, el problema que no solo y únicamente está en el cristianismo, sino que está en cualquier religión, el problema de la resurrección o el problema de la transformación. Y entonces, en pleno siglo XXI, ya hay que preguntarnos que la palabra redención y la palabra resurrección precisan ser traducidos a conceptos modernos, que va a ser un intento de Lenaers. Y por fin vendrá el título del libro. ¿Es Jesús de Nazaret una persona como nosotros? Él va a responder que sí, pero deja la respuesta siempre a nivel personal, porque dice sí, pero no solo una persona como nosotros. Hecho esto, haremos el diálogo, comentaremos y presentaré los dos próximos seminarios del curso 23-24. El libro de Aslan presenta una nueva polémica sobre el hombre que se esconde detrás de su publicación en Estados Unidos. Sabemos que Jesús fue capturado, torturado y ejecutado como un criminal. Y después de décadas, lo siguen llamándole ya Dios. ¿Qué ha pasado? Y entonces Aslan va ofreciendo, desentrañando los mitos, porque afirma que es uno de los personajes más influyentes y enigmáticos de la historia, examinando a Jesús a través de la lente de la tumultuosa época en la que vivió. Un punto importante a tener en cuenta. Entonces, el punto candente que hay que tener en cuenta y que se ha dedicado últimamente y se continúa dedicando libros es cuál es el ambiente en que se sitúa Jesús, cuál es el ambiente de Jerusalén, porque en aquel momento hay muchos movimientos mesiánicos, religiosos, sociopolíticos. Es la liberación del pueblo con sus diferentes líderes. Solamente recuerdo que 4 años antes que cuando Jesús nació, hubo en su entorno una crucifixión de unos 2000 judíos que eran gente que iba a la liberación, y esto fue una vivencia que impactó en el pueblo de Jesús. Y en este marco Jesús se mueve y es un pretendiente admirable, inspirado profundamente en lo religioso, luchador, noble, humano y generoso por el reino de Yahvé. Esta es una de las características profundas de este líder que acabará en la crucifixión. Claro, evidentemente, cuando él habla de un reino de Yahvé violento, y es violento a su estilo, ya que debe expulsar romanos y atacar dirigentes. ¿Por qué? Porque Palestina, Judea, Samaria, Israel, todas estas comarcas que forman la tierra del pueblo de Israel, es un territorio que pertenece a Dios, a Yahvé. Por tanto, hay que volverlo a entregar. Ha sido arrebatado. ¿Con qué armas se hacen? Y entonces hay que tener en la visión del conjunto. No hay violencias,
hay niños, hay sermón de las montañas, hay la regla de oro, habla del perdón, no de la venganza. Por tanto, para comprender a Jesús hay que comprender todo el conjunto en el ambiente en que Él se mueve. Y sobre todo tenemos, cuando empieza la vida pública, la entrada a Jerusalén, la famosa Semana Santa, es un hombre que entra de forma sencilla y sentida. Es decir, entra a Jerusalén con el asno para contraponer la entrada a Jerusalén de los romanos con caballo y triunfo. Visto esto, Aslan refuta todas las figuras no cristianas de Jesús. Lo hace de una forma que quiere que la refutación del hecho histórico inexplicable, la resurrección, ¿cómo se explica? Porque lo que es la resurrección en sí, esta resurrección, un momento que hay algo, me tapan las figuras, la resurrección en sí, nadie es testigo de la transformación de los demás. ¿Cómo se presenta este punto? Pero después de todo, después de esta muerte, después de esta transformación, los discípulos lo siguen, confían en él. Por tanto, viene a decir Aslan que no es ni un médico milagroso, ni un reformador político, sino alguien en cuya vida y palabras habían sentido intensamente la presencia de Dios. Ese es el matiz importante que hay que ir tomando. Alguien en cuya vida no se vio tanto un reformador político, ni un médico milagroso, ni un curandero, que esas cosas tal vez las tuvo, sino alguien en cuya vida y palabras habían sentido intensamente la presencia de Dios. Y aquí un movimiento. Y es la única persona histórica que después de la muerte la viven viva, presente. Evidentemente que en las generaciones siguientes, lejos ya de los hechos históricos y de la primera y segunda generación, la apostólica y la posapostólica, hay una deificación cuyo punto cimal será en el 325 con el concilio de Nicea. Y es además a esta persona que continúa para ellos una presencia viva que le llaman el Mesías. Y entonces hay que clarificar todo esto. Y entonces la clarificación que Lenaer nos presenta es: la resurrección es un muerto viviente no biológico. Por lo cual, para expresar este muerto que vive, esta vivencia, esta presencia viva de un crucificado, precisa un lenguaje nuevo, lenguaje existencial que fundamenta toda esta realidad. Y entonces, las primeras palabras que hay que poder superar es la de redención y resurrección. Y aquí, solamente cito, teniendo en cuenta a Lenares, que cita a John Spunk, las palabras redención y resurrección han hecho su historia y hay que volverlas a dar un nuevo sentido o nuevas palabras. Dice, y el nuevo Israel, soñado por Jesús, una humanidad transformada, seguía Isaías. O sea, aquello que Isaías decía, el texto, ovejas y lobos van a estar juntos, osos y vacas van a comer, etcétera, la paz, es un lenguaje que a lo largo de la premodernidad o preindustrial ha valido, pero actualmente nosotros este lenguaje en el mundo ya del siglo XXI, en una cultura culturalmente científico-técnica, son palabras que no dicen nada, excepto en grupos pequeños cuya elaboración no se ha llegado a conseguir. Jesús tenía claro que la verdadera liberación del ser humano consiste en una creciente humanización y no fruto del poder, sino del servicio. Por tanto, redimido, rescatado, justificado, reconciliado con Dios por su sangre, no funciona según Spong, sino
Entonces, la forma de traducirlo es, estando Jesús lleno de la plenitud del amor originario de Dios y movido por él, nos impulsa por su atracción a parecernos a él, nos inspira, nos colma de actitudes como las suyas, hace de nosotros unos hombres y mujeres nuevos y así paulatinamente lleva a cabo la restauración del mundo. Una forma de hablar muy distinta de la redención de rescatarnos. Y a continuación, para mostrar eso, en el libro Lenares hace una descripción de santos, de mártires que han vivido esa resurrección y nadie piensa en un sepulcro vacío. Todo un proceso interior que ellos vivían en su contexto y en su mundo sobrenatural. Evidentemente, que al transformar el término redención y resurrección en transformación interior, en ser atraídos por una presencia que irradia a aquel que ha resucitado, los santos son testimonios especiales. Y los santos o las personas maduras en la totalidad, en la integridad de su estructura humana, son personas que irradian paz, serenidad, sin tener que hablar sin tener que hablar de redención o de los pecados. El amor original que es Dios crea a cada persona como una expresión parcial de su esencia y la apremia, obviamente, a orientar su espacio hacia el amor. Claro, entonces, es dar una explicación completamente diferente a la... Y en los santos, ¿qué pasa? Que toman conciencia de una forma especial de ello. Por lo cual, hago un paréntesis, la santidad no es hacer milagros, sino la santidad es una madurez profunda en que el sujeto humano ha llegado a comprender que su profundidad no es él, sino que la profundidad es la irradiación de la profundidad de Jesús, que es el amor, el trato a los demás. Y entonces, para dejarse mover por el amor, no es necesario. Vayamos poco a poco, ¿eh? Para dejarse mover por el amor, no es necesario conocer el modelo que es Jesús, ni su mensaje. El conocimiento de Jesús atrae y empuja por el amor. Por tanto, no es cuestión, sí, es cuestión de verbalizar, de hacer un discurso, pero este discurso debe ser expresión profunda de la persona. Pues fuera del contexto cristiano, hay personas maravillosas, empujadas por el amor. Y cita, Sócrates, Gautama Buda, Lao Tse, hacen visible su resurrección para quien tenga ojos para ver, el famoso tercer ojo. Por tanto, el mensaje de Jesús está contextualizado en unas coordenadas geográficas, económicas, sociológicas y históricas. Y de aquí hay que extraer lo que Jesús quiso decir. Y la profundidad de Jesús, Jesús no es el único en la historia, pero Lenares dirá, es como los demás, pero algo más. Y entonces Lenares dice de una forma muy fuerte, no es justo ni hay razón para reservar para Jesús y sus seguidores la resurrección. O sea, esta transformación profunda no hay que reservarla solo y únicamente para aquellos que se dijeron seguidores de Jesús de Nazaret o del movimiento de Jesús. Y entonces, para poder ir a fondo en esta redención y resurrección, Lenares rescata un artículo del credo, la resurrección de los muertos de la carne, el famoso acordado de la música de Dies Irae, Dies Illa, hoy no podemos ni se debe dar el anuncio con aquellos requisitos musicales, teológicos. Hoy es imposible. Sí, en cambio, la resurrección es la sobrevivencia del ser humano más allá de la muerte biológica en la medida del amor con que se ha entregado a los demás. Es decir, la resurrección es, en otros términos, la profunda madurez humana.
Y luego nos dice también Lenaers, y ese levantarse de cada cual. No sucede esto en el día del juicio, sino en el momento de morir. Pero no tanto el morir en la cruz, en la muerte biológica, sino el morir en el propio interior del ego, de cuando el ego se da cuenta que su profundidad es dada, es gratuita. Y claro, evidentemente, que la resurrección, intentada explicarla así, como indica Lenares en su libro, se ve más claro y muy vinculada en el texto de Pablo de Corintios. Si él, Cristo Jesús, no resucitó, entonces no hay resurrección para nosotros ni tampoco para él. Claro, entonces cuando habla Pablo de esta forma, nos recuerda Lenaers, no es la resurrección de un muerto que vuelve a la vida fisiológica, sino un muerte cuya transformación impacta a los que le siguen, transformándose los discípulos de Jesús. Y esa transformación es lo que irradia y consiste en el amor profundo a uno mismo y hacia los demás. Y por eso se puede decir en la Escritura que si Jesús no resucitó, nadie ha resucitado. En cambio, Él fue el primero en resucitar, en ser transformado, y por eso se llama el primogénito. Es el mismo proceso de volverse uno con el misterio de Dios como fruto del amor. Evidentemente que todo el lenguaje que Lenares nos expone es un lenguaje que no tiene nada que ver con lo que es sádico-masoquista del Viernes Santo. Sí que hay una muerte, sí que hay un calvario, sí que hay una resurrección, pero eso no es lo principal. Lo principal es que la vida de Jesús fue transformada por el amor que tuvo a Dios y Dios en él. Porque no olvidemos que Jesús no murió crucificado por nuestros pecados, que esto es teología, sino que Jesús murió porque el poder religioso y el poder político no lo soportaban. Se sentían criticados por él y por eso lo crucificaron. Es un punto a tener muy en cuenta. En cambio, esta expresión de Dios fue, en el caso de Jesús, según Lenares, en medida suprema, y en cambio, en el ser humano, es en la medida de la limitación. Ese es el punto en el cual finaliza, y veremos, el libro. O sea, en Jesús hay la máxima expresión, pero en el ser humano esa expresión es limitada. Entonces viene la pregunta, ¿es Jesús de Nazaret una persona como nosotros? Cada uno su respuesta. Lenares dice sí. Si es Jesús una persona como nosotros, cada uno debe tener su respuesta y Lenares dice es una persona como nosotros. No es una persona alienígena de otro mundo que viene aquí, ningún omnisciente y todopoderoso o encantador de serpientes, ningún Dios descendido con un disfraz de doble conciencia, etc. Sino que es, fijémonos, una persona como nosotros, necesitada, reacciones y deseos humanos. El Evangelio lo muestra que camina, que ayuda, que reposa, que habla, se decepciona, llora, ríe, se alegra. Es un discípulo de Bautista. Conoció el espanto, el sudor, como la vida sexual, libre ante el dinero. Supo gestionar todo ese aspecto humano. Jesús, en el sentido, una persona como nosotros, pero determinado por las ideas, imágenes, leyendas de su tiempo y entorno, esperando el derrocamiento de Roma y la venida pronto del fin del mundo. Y compartieron dos mundos, allá o el de Yahvé, el reino de Yahvé, y aquí el nuestro, donde Yahvé puede intervenir. Muy importante tener esto, porque lo acentuó Lenares, condicionado Jesús por su tiempo. Por tanto, el tiempo de Jesús, las coordenadas geopolíticas, geográficas, geohistóricas, no son las coordenadas del siglo XXI. Por tanto,
todo el disfraz, todo el lenguaje del siglo I no debe ser el lenguaje del siglo XXI. Pero sí que la vivencia profunda de Jesús del siglo I debe ser la vivencia profunda de los discípulos de Jesús del siglo XXI. Por tanto, el ropaje debe cambiarse. Y profundiza Lenares para poder continuar con esta argumentación. Jesús, conciencia de sí. Lenares no se mete porque no lo sabe. ¿Y cuándo se empieza esto? Eso se empieza desde la Ilustración, siglo XVIII o siglo de las luces. Es decir, cuando se sale de la ignorancia con la razón, cuando se lucha contra la monarquía absoluta. O sea, al cambiar el entorno geopolítico en el siglo XIX, se empieza a cuestionar la lectura de los evangelios. Y entonces he puesto, el siglo XVIII se empieza a cuestionar y nos damos cuenta con los estudios que fue la comunidad que empezó a escribir 40 años después. Cristo murió a los 30, a los 70 viene el primer evangelio de Marcos, a los 80 de Mateo, a los 90 de Lucas y el 100 más o menos de Juan. La comunidad empieza a poner en boca de Jesús los títulos que la comunidad aplica a Jesús. Un punto a tener muy en cuenta. Digo esto porque lo he puesto entre paréntesis, que dentro de poco, en el año 2025, hará 17 siglos que tuvo lugar Nicea y se empiezan a hacer conferencias, cursillos. He tenido la suerte de poder asistir a uno de ellos que hablan de los antecedentes de Nicea. Es decir, hasta el siglo IV, la pluralidad cristológica, es decir, la cristología es plural. ¿Cómo es Jesús? Hasta el siglo IV había distintas teologías. Y también esto en cuanto a la conciencia. Y como Mesías, sí, pero dice Lenae, no como lo presenta Aslan, como político. El pueblo no lo veía. El pueblo veía de forma sencilla como Pedro, lo veía con la visión de expectativas políticas, expectativas de que Israel iba a ganar, pero todo eso eran expectativas que Pedro creía que el pueblo también. Y por eso la comunidad aplica a Jesús los títulos de Mesías y Señor. Dos títulos que en la vida de Jesús no los tiene, pero que el Evangelio, que no es una cronología ni una biografía de Jesús, aplica después de 60 o 70 años estos títulos que están en el Antiguo Testamento a la persona de Jesús. Y en cuanto al reino de Dios, ¿qué es esto del reino de Dios? Porque en tiempo de Jesús, Jesús esperaba que Roma iba a ser derrocada y que el reino de Dios iba ya a imponerse. Pero la experiencia de las comunidades se dan cuenta que esto es un anuncio, algo que vendrá, pero que no es una realidad histórica que va a tener lugar. Y entonces, si no es la liberación sociopolítica, ¿qué es? Entonces, Lenaer nos explica cómo hay que hacer una lectura del reino de Dios a un estilo era algo existencial, algo que estaba en los corazones de la gente. Y aquí hago un paréntesis para poder darnos cuenta. En tiempo de Jesús, el 90% de los habitantes de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Samaria, eran todos campesinos. El 90% eran gente pobre, gente sencilla. Y Jesús atendió a esta gente y anunció a esta gente. Es un punto a tener muy en cuenta porque después esto irá cambiando. Y no les podía prometer la libertad sociopolítica, sino que les predicaba la profundidad de ser ellos, es decir, algo existencial en el corazón
de los hombres y quiera vivir la realidad con una profunda transformación interior. Vivir la realidad con una profunda transformación interior no significa quedarse con los brazos cruzados, sino luchar por la justicia. Porque cuando se habla en el Evangelio de la opción de los pobres, es luchar por todo aquello que es injusto humanamente. Es otra visión distinta. Es decir, los pobres son todos aquellos en que la justicia humana es injusta. Y eso es el que fomenta el reino de Dios. Y en cuanto al otro término, que es el Hijo del Hombre, él mismo pone esta palabra traducida del alemán, enmarañada, complicada. ¿Es el Hijo de Daniel o es el suficiente de Isaías? Cosa que a lo largo de los siglos, cuando se ha hablado de Jesús crucificado, es el Hijo de Daniel o Isaías, el Yahvé sufriente, etc. Se aplica aspectos del Antiguo Testamento a Jesús y que hay que explicarlo de otra forma. ¿Qué dice el Edae? Toda esa confusión de la iglesia primitiva que puso en boca de Jesús sus confesiones de fe. ¿Cómo es capaz de afirmar el Edae que estas afirmaciones de fe puestas en vida de Jesús no son en vida de Jesús, sino que la comunidad hace una retroaplicación, aplica a la vida de Jesús lo que la comunidad va descubriendo por su propia vida de fe? Recuerdo e insisto, los evangelios, ni biografía de Jesús, ni cronología de la vida de Jesús. Los evangelios son relatos de confesión de fe. Y son relatos de confesión de fe de acuerdo al lenguaje del tiempo de Jesús. En consecuencia, nos dirá más tarde en el siglo XXI, los relatos o se cambian o se explican de otra forma. Entonces, bien, en este contexto, la persona de Jesús está envuelta en una nebulosa total. Y esa nebulosa pone en cuestión la forma de hablar. Y es lo que estamos hablando. Es decir, el lenguaje que empleo yo, que es del Edae, es partiendo del antiguo y dando un salto. Por esa forma. Por ejemplo, un lenguaje, y a mí personalmente me ha gustado leer esto en Edae. Cuando se habla de la amistad con Jesús. La amistad, dice Edae, exige reciprocidad, mirarse a los ojos, dialogar, pero resulta que Jesús ha llegado a la plenitud y completud y ya no está a este nivel que es el nuestro. Por tanto, podemos hablar de la amistad con Jesús y se habla muchísimo que Jesús es mi amigo, que Jesús es tu amigo, la amistad como Jesús. Eso es una forma de hablar, pero que no es amistad. Si se aplica la amistad, es una forma metafórica, pero no una amistad humana. Entonces, no es posible entablar relación de ese estilo. Pero dice Lenae, pero sí hacer memoria de él. O sea, de Jesús hago memoria de él. Celebro en la acción de gracias, que es la Eucaristía, el encuentro. Y el encuentro con él es en mi vida propia. El levantarse por la mañana con una sonrisa de gratitud. El contemplar la naturaleza, aunque llueva. El contemplar a los demás. Todo eso es hacer memoria de él en mi relación con los demás. Y el punto máximo es la celebración en común de la acción de gracias por la fe, lo que vulgarmente aún se dice la misa, que es un término que hoy no funciona. Es más, he puesto entre paréntesis el nombre de Maite, por la persona que me lo dijo, y como Maite es un nombre muy general, no sabe. Me dice, tú sabes qué aburrido es ir a misa. Y la que habla es una religiosa, ¿eh? ¿Cómo cuesta seguir la misa? Y es más, hay un teólogo místico catalán que dijo en público, se me hace duro ir a misa cuando yo no la celebro. O sea, la misa, que debiera ser una celebración de
memorial, de recuerdo de la presencia de uno que fue crucificado y que vivimos, que murió por nosotros, por la libertad que nosotros luchamos, de la forma que se dice la misa, no refleja esta realidad evangélica. Es uno de los problemas más serios actualmente que tenemos en la liturgia católica. Sociológicamente, las iglesias se están vaciando. Eso es un hecho sociológico. Eso es un hecho sociológico, ni teológico ni filosófico. Es una constatación social. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Y a esta pregunta, ¿qué pasa? Hay que darle una respuesta. Por tanto, el creyente tiene una relación de confianza con aquel que vive en sí, que se ha transformado por vivir en profundidad la vida de Dios, que hablaremos, Jesús resucitó. Y por tanto, la relación del creyente con el glorificado Jesús de Nazaret y no con la amistad, que es muy distinto. La amistad es de igualdad y Jesús de Nazaret inspira confianza para que uno pueda ser el mismo. Por tanto, la normalidad humana de la que se ha hablado no explica la irradiación que salía de Jesús. Y los sinóticos, esta normalidad es caminar por el agua, calmar la tempestad, la resurrección de Lázaro y otras imágenes que muestran una irradiación especial en sus palabras y acciones. Esto es lo que intenta explicar el relato o los relatos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y atestiguan además en Jesús una intimidad con el misterio original de Dios que supera el nivel medio hasta un punto que para nosotros es inalcanzable. En eso es lo que Lenares dice que Jesús se distingue de nosotros. Él ha llegado al nivel inalcanzable. Por tanto, Jesús es una persona como nosotros, pero no totalmente como nosotros. Y entonces, los tocados por esa intimidad profunda, lo veneraron y expresaron según imágenes del Antiguo Testamento. Amado, Hijo único de Dios, Hijo de Dios. Y no os olvidéis que entonces en el concilio de Nicea, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, etc., lo ponen por encima de todos los otros personajes prominentes sobre cualquier persona. O sea, el concilio de Nicea pone a Jesús a la altura única e irrepetible. Y nos dirá Lenares, ¿y significa esto que tras destonarlo de su ser celestial y describirlo tan humano como nosotros, haya que ponerlo a la misma altura como los mencionados? Moisés, Gautama Buda, Lao Tse, Mahoma, Gandhi, etc. Como a menudo se hace, Linares es muy claro, dice, no. ¿Qué quedaría de su unicidad confesada antes con tanta convicción y de la exclusividad de la salvación de la fe cristiana? ¿Es Jesús solo uno, como dice la carta a los Colosenses, primogénito y otro texto, no se nos ha dado otro nombre para salvarnos? Aquí es donde Lenares dice, Jesús, sí, una persona como nosotros, pero ha llegado a la plenitud que nosotros no llegamos. Pero entonces, Lenaers, jesuita inteligente como tantos otros, dice que en el Vaticano II se habla de la no exclusividad como camino de salvación. Por tanto, el concilio con la ley Verbum y otros documentos nos viene a decir que el camino de salvación no existe un solo y único camino, que el cristiano no es exclusivo y excluyente, no, sino que el cristiano es incluyente
incluye otros caminos, pero en diferente medida. Jesús es el camino por excelencia. Dice, no hay pruebas para demostrarlo, sí argumentos para eso. Y entonces viene la confesión de fe. Por tanto, Lenaers nos dice que hay esta fuerza humanizadora de la fe y de los pobres, la armoniosa vinculación de racionalidad e inspiración, y ninguna otra figura a la altura de Jesús, que es un campo de apreciación subjetiva. Por tanto, para un cristiano le basta todo lo dicho para elegir confiadamente a Jesús y su camino en la iglesia, que es la asamblea y comunidad del Señor. Iglesia no indicaba entonces ninguna organización ni ninguna institución. Es decir, en el contexto de Palestina, los seguidores de Jesús de Nazaret, los nazarenos, confiaron en Jesús, que murió en la cruz, un fuerte impacto vital, psicológico para él, pero al mismo tiempo este impacto vital supieron darle un significado porque se sintieron transformados, como Jesús fue transformado a lo largo de la vida por su conexión con Dios, y esto fue para ellos el único camino exclusivo. Para los demás no es válido. Y eso se impuso después, a lo largo de los siglos, con la famosa y mal entendida frase extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy hay quien dice otras personas, fuera de la iglesia hay toda salvación. El origen de la palabra extra ecclesia nulla salus es dicha por Cipriano, creo que en el siglo III, en un concilio, pero en un contexto muy concreto de doctrina teológica. Decía Cipriano, quien no sigue esta doctrina teológica, extra ecclesia, no, fuera de esta doctrina teológica no hay salvación. Y esto es correcto en el contexto que se dijo. Pero si esta frase, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia nunca salvación, se descontextualiza, pierde el significado original. Y este significado original es el que se ha impuesto, por desgracia, a lo largo de muchos siglos, creyendo que el único camino de salvación es el cristianismo. Y así se explica los bautizos obligados en el 1422, cuando se va a América, los bautizos a pueblos enteros cuando se convierten al cristianismo. Esto, que en aquel momento se hizo con plena fe y confianza, hoy día decimos, esto no debe ser así, como acaba de decirlo el Papa Bergoglio hace 2 días. No hay que hacer proselitismo. Papa Bergoglio, mes de mayo de 2023. No hay que hacer proselitismo, y lo dice riñendo a una persona que le presenta 2 jóvenes que acaba de convertir. Usted no ha actuado correctamente, no los ha respetado. La frase la tengo al final, porque esto va junto a lo que estamos diciendo ahora. Si no, es un camino a seguir con y en Jesús, no como amigo, sino como irradiación que me ilumina en mi vida. Claro, y con eso es suficiente para el cristiano. El cristiano, según él, ha elegido la mejor parte y no busca nada más. Y termina el libro de Lenaers con esta frase: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, sacadas del Evangelio de Juan, capítulo 6. Esta es la última frase del libro de Roger Lenaers. Sé que acaba triunfante Lenaers en su exposición. Jesús, una persona como nosotros, no en su totalidad. Y porque no es en su totalidad, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, y aquí acaba el libro de Lenaers. Cuando acaba aquí el libro de Lenaers, que es una crítica al libro de Reza Aslan, es un libro muy interesante, muy bien escrito, polémico, y que, como he indicado, él se basa para hacer la crítica
a que hay que hablar de Jesús de otra forma en el siglo XXI, sin que Jesús pierda su peculiaridad, su singularidad para quien confía en él. El hecho de confiar en Jesús, de la forma de confiar es la propia profundidad, que me quedo yo espejado en Jesús, esto no solo está en Jesús, sino que también está en toda otra persona. Es un paso más que ahora voy a presentar. Y ahora voy a presentar, acabado el libro de Lenares, que estamos al final de la exposición, ahora ante Jesús tenemos puntos de partida diversos, opciones y epistemología. Es decir, si tenemos la primera opción, desde el credo, el Cristo dogmático de Ratzinger, el libro de Cristología que Ratzinger escribió. Ratzinger escribió, siendo papa, un libro sobre la biografía de Jesús. Un libro muy interesante, pero inoportuno. En el sentido que, a pesar de que Ratzinger dice en la introducción que lo escribe como teólogo, pero no como papa, resulta que es un papa que es teólogo y escribe una biografía. Indirectamente le da una autoridad. Luego viene la segunda opción, desde el Cristo, es decir, el primero es la cristología descendente, desde arriba. El segundo punto es desde el Cristo exegético, el Jesús histórico, el Jesús de la tierra hacia arriba. Aquí tenemos al teólogo español González Faur o Hans Kühn. Cristología desde abajo. O bien la otra cristología desde el interior, el Jesús místico, cristología desde dentro. Tenemos al teólogo Javier Meloni o Enrique Martínez Lozano. O bien, que es lo que, desde Jesús como sabio, Martínez Lozano, el Jesús transpersonal, la Jesúsofía. O bien, la quinta postura, desde las sabidurías humanas, Jesús, un ser humano, la cualidad humana profunda de los maestros. Pues bien, perdón, aquí hay algo que me falla. Visto estos puntos, cada uno tiene su propia traducción. Y en esta traducción, pues, tenemos en el primero el Pantocrator, el Cristo, Jesús, Dios, es el Pantocrator. En el segundo es el hombre de Galilea. En el tercero es el hombre religioso profundo. En el cuarto es el Jesús consciente de sí mismo. Y en el quinto es Jesús, un hombre de una integridad profunda. Según se coja el punto de partida o se coja la opción, tendremos el Jesús. Y me atrevo a decir, todos son válidos, pero formulaciones distintas. Esto, vuelvo a decir, no está en el libro de nada. Esto lo he puesto yo como trabajo personal. Y repito, desde el credo, tenemos el Pantocrator, el hombre de Galilea, el hombre religioso profundo, el Jesús consciente de sí mismo y el hombre de una integridad profunda o de una cualidad humana profunda. O el proceso, como a mí me gusta llamar, de madurez integral. Visto todo eso, aquí acabo mi exposición del libro de Lenaers, que ahora podemos ir profundizando un poco, pero que quiero presentar ya a continuación los dos seminarios que voy a hacer el curso próximo. El curso próximo voy a hacer un título muy provocativo, Mi ego en mi metro cuadrado, ensayo de una topología dinámica para el siglo XXI, será una sesión mensual desde septiembre, y luego el otro seminario hacia una espiritualidad laica, sin religiones, sin creencias, sin Dios. Eso va a ser los dos seminarios que voy a hacer el curso próximo, y avanzo, ya el director de Son Cristian les informará. Y pongo este cuadro, que es el que siempre he encontrado más conveniente, pedagógico, para mostrar la resurrección de Jesús.
Jesús muerto en la cruz, la resurrección es esta luz, no la vuelta al cuerpo, como se ha explicado, que nunca lo han dicho los evangelios, hay que convenir. La resurrección es esta transformación profunda de la luz. Es esta transformación que en diálogo, en comunidad, en el silencio profundo, encuentra uno este Cristo, este silencio, este conocimiento silencioso, y que me va muy bien con esta ejemplo. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa. Uno nunca tiene miedo a que cambien las formas. Uno no tiene miedo a que cambie el relato. Uno no tiene miedo a que cambie la metáfora. ¿Por qué? Porque su confianza no está en la crónica, no está en la biografía, no está en el relato, sino en sus propias alas. La confianza profundo con uno mismo. Dicho esto, vamos al diálogo, recordando que el libro de Lenaer no es para cualquier persona, es para los creyentes con un alimento sólido de querer cambiar, porque quien quiere mantenerse en su propia comodidad, el libro de Lenaer no le va a hacer ningún bien. Quien no cree puede sentirse invitado a confrontarse con la propia interioridad y con ese ser humano. Y con eso he acabado. Les doy las gracias. Desconecto. Dejo de compartir. Me encuentro con ustedes. Adelante. Y podemos dialogar, quejarnos de todo lo que queráis. He acabado con esta mi misión que había comprometido de presentar el libro de Lenaer. Un libro que vale la pena leer, pero que también tengo que decir, Lenaer se mantiene dentro del sistema, dentro de la institución, con esta grande apertura teológica, pero en el sistema. Jesús es una persona como nosotros, pero especial. Y Jesús como especial no es el único en toda la humanidad. Bien, dicho esto, he expuesto el libro. Si hay algún comentario que hacer, con sumo gusto lo escucharé, o ideas para el curso próximo, o si no, damos la sesión por terminada. ¿Qué preguntas se sugieren o qué comentarios se presentan? Somos poquitos a nivel online. Sé que después se sigue en diferido. A preguntar sin miedo y a comentar sin miedo. Yo solamente voy a lanzar una pregunta. ¿Ha resultado claro la exposición a lo largo de esos seminarios? Uno me dice sí con la cabeza. El libro lo podéis leer en PDF, ¿eh? Está en papel. En América es más fácil encontrarlo. En América, en Ecuador, en la librería Abbayala, Ecuador, librería Abbayala, de Quito, allá, son impresos allá, son impresos en Ecuador. Aquí en España es más difícil, hay que hacer un pedido especial. Con la cabeza se me ha dicho que las explicaciones son claras. Lo agradezco. Pues si no hubiera nada más, damos por finalizada esas sesiones y esperando en septiembre poder abrir estos 2 seminarios de sesión mensual, para mí quincenal, pero en tanto la materia mensual. Uno va a ser
antropología psicoanalítica, y el segundo va a ser ampliar la visión de Linnaeus con otro jesuita. ¿Mm? Muy bien. Si no hay nada, agradecido a vuestra presencia y hasta otra vez que podamos encontrarnos. Muchas Gracias, gracias. agradecido. Narcís, buena Hasta la tarde. próxima. Fermín, Una buenas noches. pregunta. ¿El Dígame. libro es más ampliado del que podemos ver en el que está en PDF, en las 175 páginas? A ver, La traducción de que disponemos es de 165 páginas, pero es un resumen, me imagino. ¿no? El libro entero Sí. son 164 páginas. Ah, pero lo disponemos de él, está en el... Le hemos podido leer. Pues es el libro entero. Ah, perfecto. Es un libro sintetizado porque Linnaeus ha escrito otros libros. Otro cristianismo es posible. Ha Sí, escrito, aunque haya un Dios arriba. Ha escrito sí. varios libros y entonces el último fue este. Por tanto, son 164 páginas muy densas. Pero eso está colgado, lo hemos podido ¿Cómo? leer. Hemos podido leerlo, que lo Sí, hemos podido leer. sí, sí. Y hay que reflexionarlo y darle vueltas. No, no te entiendo. Hemos leído, o sea, yo he hecho una explicación sintética de este libro. Pero Que, este libro está disponible porque lo has puesto en el sí, sí, blog. sí, 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 sí. No hace es falta exacto. pedirlo al Ecuador. Está muy bien. No, no, ahora que sepan que todos esos libros están publicados, la colección está Sí. publicada es una nueva colección de Koinonia en la Sí. editorial Abbayala de Quinto, Ecuador. Que sepáis que los libros de Linnaeus se encuentran todos allá. Es cierto que la primera clase ya lo mandamos por PDF. Esto es cierto. Perfecto. No, es que había visto que la traducción alemana tenía 600 páginas. Y digo yo, madre mía, No, no. me parece que sí, que yo lo había leído eso en algún momento. No, no pasa nada, ¿eh? Ya, No, no, no. el de la No, 160. no, es un detalle interesante. Yo no creo que el título alemán de 600 páginas muy posiblemente no sea el suyo. Pero Decía algo así como que la traducción alemana era una nota que había al margen. te lo agradezco porque lo Puedo haberlo buscaré. leído mal, ¿eh? Está en el libro, en el libro pero puedo haberlo leído mal. No, Está en no, el cortito, que yo dije, madre de Dios. no, no, porque Como yo no sé alemán, tampoco, un libro de 600 páginas es un buen tocho, pero ¿eh? puedo estar confundida. No, pero así y todo es un dato, porque los libros en alemán de Hans Kühn son de 600, 700 y 800 páginas. Sí. No, es decir, que pudiera ser, pero no creo por la forma que escribe Linnaeus los otros libros sean de tantas páginas. De ¿Eh? todas maneras lo buscaré y te lo comentaré la próxima vez. Perfecto. Tenéis, si no, me escribís un email. Yo os puedo dar mi correo electrónico si os interesa. A ver si es J. A ver si lo, espera, a ver si lo puedo apuntar. A ver, Un se lo momento. doy. Ahora, J. ahora. Sí, J. J. Patuel, todo minúsculas. Patuel. Sí, todo minúsculas, ¿eh? Sí, Arroba, arroba, sí. C, C de camaleón, O de ópera, P de Patagonia,
C-O-P, y C de Colombia. C, COPE, sí, no, como la sin, COPE. sin la E. C-O-P-C. C-O-P-C, punto. Perfecto. Y después del punto, C-A-T, Cataluña. C-A-T. Cataluña, perfecto. Repito, Bueno. jpatuel@coopc.cat. .cat, perfecto. Muy Y bien. si hay alguna cosa, con toda tranquilidad, tengo costumbre de responder lo antes posible. Es mi costumbre. Muy Gracias por bien, todo. Muy ameno gracias. y profundo. Fermín, buenas tardes. Narciso, buena tarde y hasta otra.